Hola, ¿qué tal? Buen día, profesor y compañeros. Nosotros somos Mayela Yaret Frías Aguirre y José Eduardo Moreno Ochoa y vamos a presentar el tema de la gobernanza global y el medio ambiente. Los contenidos que vamos a abordar durante la exposición son los siguientes. El primero es el antes y durante y vamos a hablar un poco de la Agenda 2030, después acerca del derecho internacional del medio ambiente, el modelo de la democracia y la gobernanza ambiental, la gestión territorial de los grupos indígenas y el actuar de la gobernanza frente a problemas ambientales. Y bueno, como primer punto, es importante enmarcar el contexto en el que surge la importancia del medio ambiente en temas de gobernanza, y pues hay que hablar un poco sobre la Agenda 2030, pero sobre todo de los antecedentes que se conforman por la Conferencia sobre el Medio Humano, Estocolmo 1972, y la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en el 1992, que también se conoce como la Cumbre de la Tierra. Ambos son esfuerzos muy importantes por parte del sistema de Naciones Unidas para generar conciencia sobre el impacto de las actividades humanas sobre los recursos ambientales. Específicamente, la Conferencia sobre el Medio Humano pues deriva en una declaración de principios para la conservación y mejora del medio ambiente, del medio humano, perdón. Estos principios son 26 y abordan diferentes temas, entre los que se encuentran la explotación de los recursos, entre los que se encuentra la creación de ciertas zonas y reservas para el mantenimiento de los recursos como el agua, los bosques, las selvas tropicales, los humedales, y también genera la importancia de la construcción de un derecho internacional por parte de los estados para responsabilizarse por los daños que el medio ambiente y específicamente el reto del cambio climático puede generar. En esta conferencia surge como preocupación el cambio climático, y para esto pues se crea el Plan de Acción para el Medio Humano. Este plan de acción pues trata de operacionalizar la declaración de principios para la conservación y mejora del medio humano, y deriva también en la creación del programa para la administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este programa se encarga de gestionar algunos problemas sobre los recursos ambientales, como lo pueden ser los ríos, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, también las cuestiones de energías renovables, pero sobre todo la cuestión del cambio climático. Posteriormente, para 1992, y respectivamente se da una declaración de Río y una agenda 2000, bueno, una agenda 21, que tiene una serie de 2.500 recomendaciones prácticas para el cuidado del medio ambiente. Ambos programas, tanto la conferencia de Estocolmo como la de Río de Janeiro, hacen hincapié en que la principal característica para que se puedan realizar esfuerzos en el cuidado del medio ambiente es que los países tengan estabilidad, sobre todo los países subdesarrollados, y por lo cual se hace una apelación a la ayuda o cooperación internacional para el desarrollo por medio de los instrumentos de la ayuda oficial para el desarrollo. Finalmente, pues la Declaración de Río pues llega con la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es el primer esfuerzo para generar compromiso y acción internacional medioambiental de forma vinculante. Es importante también declarar que uno de los tres momentos importantes o clave para considerar que el medio ambiente toma fuerza desde la cuestión de la gobernanza global es el informe Nuestro Futuro Común, que también se conoce como el informe Brundtland, en 1987, que introduce el término de desarrollo sostenible, que es prácticamente el cuidado de los medios presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Posteriormente, para 1994, tenemos el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se titula Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana, y como su nombre lo dice, se habla del concepto de seguridad humana, en donde una de sus dimensiones es precisamente la seguridad medioambiental, en la cual se hace reconocimiento de que las actividades humanas y la constante industrialización ha menguado el medio ambiente. Esta concepción de seguridad humana, específicamente dirigida a cuidar, en este caso, la seguridad de las personas y no tanto de los estados, deriva ya para el 2000 con la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o ODM, que son el antecedente de las ODS y que buscan un marco de estrategias para generar acciones en el cuidado del planeta. Ok, como ya lo comentó mi compañero, primero es el actuar de las ODM que da hincapié a las ODS. Y es hacia 2010 cuando en términos globales hubo un incumplimiento tanto de la precariedad laboral, de la mortalidad materna y de las emisiones de dióxido de carbono,
Además, esto se dio a través de progresos desiguales entre los países en vías de desarrollo y no solamente de manera exterior, sino también al interior de estos. Esto, evidentemente, fue el punto de partida para un replanteamiento de una nueva agenda que se basaba sobre la discusión de las políticas de los actores y de la gobernanza ambiental a través de la cooperación para el desarrollo. De esta manera, en 2015 se cierra como el ciclo de las OEDM y se abren los ODS y que pues básicamente van a durar hasta el 2030 con la implementación de la Agenda 2030, que básicamente pues seguía las lógicas del orden político y normativo de esta agenda, basándose pues en la gobernanza ambiental. Durante esta agenda, pues el desarrollo global va a expresar las asimetrías políticas y económicas entre los países y los grupos sociales, así como las ideas, los valores, las normas y las instituciones que conforman dicho sistema internacional para la correcta implantación de las políticas o normas dentro del ámbito del medio ambiente. Es así como de 1972 hasta 2021, con esta Agenda 2030, encontramos esta implementación y relevancia de las normas ambientales, lo cual nos lleva a hablar de un concepto que va a ser nodal para la exposición, que es el concepto de la gobernanza ambiental. Y de acuerdo con Piñero, 2004 se refiere a la gobernanza ambiental como todos esos procesos de toma de decisión y ejercicios de autoridad en las cuales intervienen no solo los gobiernos en los distintos niveles, sino también las partes interesadas que pertenecen a la sociedad civil y que tienen que ver con la fijación de marcos regulatorios y establecimiento de límites y restricciones al uso de los ecosistemas. Esta concepción pues, nos permite hablar de una creación o una institucionalidad de los temas ambientales desde las políticas, las normas, los comportamientos que los diferentes actores deben de contemplar. Y de esta forma, uno de los momentos que debemos de resaltar es sobre todo la de la implementación de la gobernanza global desde el derecho internacional del medio ambiente. Prácticamente el derecho internacional se basa en un cuerpo de normativas, pero en este caso la normativa que nos interesa es la normativa ambiental. Si bien ha habido notables esfuerzos por parte del sistema de Naciones Unidas para abordar el problema, es cierto que aún hoy no se han solventado las crisis del medio ambiente, lo cual se ha convertido en un tema de activismo muy importante. Es por esta razón que los principales retos se pueden enmarcar en tres posiciones específicas. El primero es las concentraciones de poder, que no permiten que las crisis del medio ambiente se puedan ir solucionando una a una, precisamente porque el poder se encuentra concentrado en una serie de intereses muy específicos que tienen intereses extractivistas. Esto nos lleva al segundo punto o al segundo reto importante, que es el del mercado global, el cual no tiene nociones sobre los costos sociales y los costos ecológicos que dicha industria extractivista tiene en sí misma. Y por último, nos habla de la inclusión de todos los pueblos como tal. Hay un problema de inclusión y de participación de todos los actores realmente para la creación de la normativa ambiental y para la aplicación de la normativa ambiental. Como mencionábamos en clases pasadas, existen órdenes de gobernanza de primer y segundo orden, y generalmente en los órganos de segundo orden es donde se generan los problemas, en donde muchas veces las presiones de todos los actores son fundamentales para operacionalizar la norma ambiental. No obstante, estas presiones no muchas veces llegan a constituirse como partes nodales en el sistema jurídico de los países, lo cual pues hace que no se llegue realmente a la aplicación de la normativa ambiental y que en este caso no todos los pueblos sean escuchados de la misma manera, como más adelante lo vamos a ver con la cuestión de los grupos indígenas. En este sentido, según Mattei 2018, la función del derecho internacional se ha convertido prácticamente en instaurarse como el marco global del imperialismo o de la ley del imperialismo, que excluye la redistribución de los recursos globales hacia otras líneas, hacia otras formas de operacionalizar. Solamente se enfoca en la cuestión extractivista de los recursos. Ante estas problemáticas del derecho internacional, que solamente se enfocan en cuidar los intereses de quienes tienen intereses extractivistas, pues Borrero realiza una propuesta de alternativa que son los tribunales éticos y los define como una vía no judiciaria de imaginación política
sobre la justicia para velar sobre los derechos humanos fundamentales, entre los que se encuentran indudablemente los ambientales y los colectivos. Esto prácticamente coincidiría con la visión de Mattei sobre cómo rescatar al derecho internacional, y es que para él debemos de mirar hacia aquellas reglas que en realidad se regeneren a sí mismas y que sigan a la reproducción de la vida de acuerdo con sus propios procesos y sus procesos subjetivos, no solamente en este caso con las cuestiones individuales de las personas. De esta forma se da una vida más próspera para las comunidades, que incluye tanto a las personas como en este caso a los no humanos, que son en este caso el ambiente, que se debe de reconocer como una instancia viva, como una instancia que tiene sus propios derechos y sus propios mecanismos de reproducción de la vida. De esta manera podemos encontrar el derecho internacional dentro del ámbito pues, medioambiental a través de los refugiados ambientales. Para empezar, primero hay que redefinir qué es un refugiado ambiental. Básicamente se trata de una persona o un grupo de individuos que tuvieron la necesidad de desplazarse forzosamente a dejar su hábitat, en su hábitat en donde vivían, debido a un trastorno ambiental, ya sea por los peligros naturales, que básicamente son los desastres naturales, como los terremotos, los tsunamis, los huracanes, etcétera, o aquellos desastres que son causados por el ser humano, como son los desastres industriales, específicamente los residuos tóxicos que se pueden implantar en la tierra y en el agua pues, de ciertas comunidades. Para esto, Borras Pentiant explica que la degradación ambiental constituye una causa per se directamente relacionada con los movimientos de población. Evidentemente, el deterioro del medio ambiente pues, obliga a las personas a desplazarse y a dejar pues, sus hogares. Para esto es necesario aceptar que el reconocimiento jurídico del refugiado ambiental puede contribuir tanto a una mejora de la eficiencia pues, para los refugiados y para la coordinación de la cooperación ambiental. De esta manera, pues es entendible que los países que más sufren los desastres naturales, ya sea por, por la misma naturaleza o por el actuar del ser humano, son los países en vías de desarrollo. De tal forma que pues, el derecho internacional como que invita a los estados desarrollados pues, a tener como esa predisposición para cooperar de tal manera que pues, ayude a los estados menos beneficiados. El actor, pues básicamente el derecho internacional se puede ver reflejado aquí, ya que en 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas inició el Diseño Internacional para la Reducción de las Catástrofes Naturales y de esta manera elaboró un programa de reducción de desastres que prevé el establecimiento de oficinas nacionales de gestión de desastres naturales. Esto también ayuda pues a los estados que reciben a los refugiados porque han prestado cierta incomodidad y cierta incertidumbre principalmente, ya que ellos también llegan a sufrir un deterioro económico, pues no tienen el solvente para mantener a tantas personas que pues, vienen refugiadas de estos países en desastre. Ok, y ahora pues adentrándonos al modelo de democracia y gobernanza ambiental. Básicamente, primero lo que vamos a hablar es de la democracia deliberativa. Los nuevos modelos de gobernanza que han surgido a través de los debates políticos actuales que explican pues, las reformas deliberativas y cómo el mercado se va acercando a las ciencias sociales, nos abre pie a hablar sobre la democracia deliberativa. Básicamente, como nos explica Cohen, la consolidación de esta democracia junto con la legitimidad y la gobernanza dentro del aspecto ambiental cobran vida y ganan terreno como herramientas para reformular los marcos teóricos y realizar estudios sobre casos empíricos del medio ambiente. Desde 2008, este tema ha sido muy importante dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues esta relación entre la democracia deliberativa y la gobernanza ambiental tiene un peso muy importante dentro de los ámbitos políticos. La primera vez que se habló como de esto a cierta manera fue a través de la Comisión Europea, que hizo una serie como de censos o de consultas públicas en donde pues animaba a los distintos actores del sistema internacional a contribuir en una nueva como en un nuevo tratado acerca del cambio climático.
de tal manera que los nuevos modelos de gobernanza ambiental alojaban una agenda normativa para abrir y generar políticas innovadoras. A través de esto, pues se pretende que la toma de decisiones ambientales sea más incluyente y transparente, como en la mayoría de los ámbitos sociales, que no solamente sea gobernada por los estados que tienen pues un mayor poder dentro del sistema internacional o los estados desarrollados, que también se incluya a los estados en vías de desarrollo, y que el aspecto deliberativo pues pretende un enorme esfuerzo para democratizar las políticas ambientales y fomentar su efectividad, de tal manera que la democracia deliberativa pues alude a la creación de nuevas figuras políticas más suaves y descentralizadas que permitan pues fortalecer la calidad democrática y permitir pues nuevas reformas para el medio ambiente. También, como dice Cohen, este movimiento pues va a valorar el manejo colaborativo de los recursos naturales y la gestión de los ecosistemas para adaptar soluciones en las condiciones locales y superar la fragmentación burocrática. Como lo comenté anteriormente, las redes pues van a ser más grandes y van a incluir a distintos actores, no solamente a los estados o a los gobiernos. Y bueno, continúa. De esta manera, la gobernanza ambiental pues, se va a basar en una colaboración intersectorial, como ya lo comenté, entre los distintos actores y a distintos niveles, para conectar a los ciudadanos con un propósito en común, y es el acercamiento del ciudadano, del ser humano, naturaleza y ambiente mismo. Y precisamente esta cuestión de la democracia deliberativa y el acercamiento de los grupos humanos con la naturaleza desde el concepto de gobernanza ambiental, otra vez retomado, es importante para hablar sobre la apertura democrática de ciertos grupos que han sido relegados o olvidados en el sistema internacional durante mucho tiempo y que juegan un papel importante para la gestión de los recursos ambientales y la provisión de los servicios ambientales que el ambiente mismo pues otorga, ¿no? Y estamos hablando de la gestión territorial de los grupos indígenas. Ahora bien, los grupos indígenas han tenido una forma de ser abordados o de ser estudiados por muchas personas, muchos académicos y muchos políticos, incluso desde perspectivas de centro-periferia. Esta perspectiva de centro-periferia, si bien es muy importante para poder resaltar las diferencias que existen a niveles institucionales o de representación de estos grupos, no es, si bien muy relevante para explicar sus características endógenas, es decir, al propio grupo indígena. No obstante, para fines de esta exposición es creo que relevante porque como perspectiva teórica nos permite hablar de la conformación de dos lugares en el entorno global, que habla del centro dinámico y la periferia aislada, es decir, un centro que es capaz de capitalizar y de tener cuestiones de acumulación de capital propias del mercado global, y una periferia que ha sido aislada y constantemente olvidada porque no puede capitalizar y que no comparte evidentemente los modelos de cultura y de desarrollo social y político que otros grupos humanos sí tienen dentro del mercado global. En este sentido, hay una tendencia a jerarquizar los estadios sociales del desarrollo, obviamente ejerciendo un control y una explotación de la periferia aislada por parte del centro dinámico. En este sentido, hay una acumulación de riqueza y de poder que no permite entrever las necesidades de los pueblos indígenas en un primer plano, y de esta forma se genera una lucha de identidades que se enmarcan entre grupos poblacionales que se pueden considerar como modernos y tradicionales, como avanzados y atrasados, como céntricos o periféricos. Y entonces la pregunta nodal aquí es ¿para quién es el desarrollo y para quién evidentemente se están destinando los recursos ambientales que son el pilar básico del desarrollo? En este sentido, antes de abordar la cuestión de la gestión territorial, es importante tomar en cuenta que los grupos indígenas tienen el concepto de autonomía completamente arraigado. Como mencioné, tienen formas culturales, políticas y sociales diferentes de convivir, por lo cual Díaz Polanco, citado por Sánchez en 1999, menciona que la autonomía para los grupos indígenas constituye un régimen jurídico político dentro del Estado Nacional que configura un propio gobierno o un autogobierno para que los grupos con tradición histórica común y características socioculturales propias puedan desarrollar libremente sus propios modos de vida y manejar ciertos asuntos por sí mismos, ¿no? Esta cuestión de la autonomía, si bien hay que contemplarla, también hay que tomarla
con mucha cuestión crítica, debido a que, como lo menciona en esta definición, muchas veces la autonomía se enmarca dentro del contexto político del Estado nacional, ¿no? Y hay que realmente preguntarnos si existe una identidad y una autonomía propiamente indígena que no esté supeditada por el Estado nacional. Bueno, y aún así, para seguir abordando los temas del manejo, la gestión de los recursos ambientales y de los problemas ambientales, es importante decir que las comunidades indígenas también tienen un concepto de sustentabilidad, pero que nada tiene que ver con la sustentabilidad para la producción económica, sino con una sustentabilidad que reconoce, según Reyes y Jara, la necesidad de generar una gobernanza donde los procesos de toma de decisiones no excluyan a los sectores más vulnerables de la población, es decir, una gobernanza democrática, participativa, redistributiva y culturalmente apropiada. ¿Para quiénes? Para los grupos indígenas. Y ahora, retomando estos elementos, ¿cómo garantizar la autonomía de los pueblos sobre sus propios recursos? En primer momento hay que realizar un reconocimiento. Este reconocimiento, si bien puede ser declarativo, también debería de ser jurídico, como lo expresa Leonel Pérez Nieto, en donde hace una crítica al concepto de pluriculturalismo conceptual, que se encuentra en muchos sistemas jurídicos. Este pluriculturalismo reconoce la convivencia de diferentes grupos, con sus propias formas culturales de desarrollo, pero que finalmente conviven en un solo estado y están homogenizados a la identidad de ese estado. En el caso de México se trata del artículo 2, que México es un país pluricultural que, sin embargo, a pesar de darle autonomía a los pueblos indígenas, no tienen la capacidad de declararse como propias naciones. En este sentido, hay que seguir las recomendaciones de la resolución 61-295 de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU en 2006, en donde se menciona que todos los grupos indígenas tienen derecho a gozar de una nacionalidad que exprese su identidad. Y en este sentido, hablando de identidad de los pueblos indígenas, para poder canalizarlos al sistema institucional de la gobernanza global, es necesario tener una apertura democrática, que los reconozca en lo global, para que se les pueda otorgar poder y representación en lo local, desde sus propias formas de identidad. De esta forma, a partir de un reconocimiento bien estructurado, podemos partir al reconocimiento sobre sus propios derechos de gestión de recursos, que lleve a la cooperación internacional para la gestión de los servicios ambientales. ¿Dónde podemos encontrar la gestión de los servicios ambientales? En primera instancia, hay algunas instituciones de derechos que realizan la primera tarea de reconocimiento. De forma declarativa, vaya la redundancia, se encuentra la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y como parte de un convenio, de un marco de reconocimiento sobre los derechos, tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue suscrita para el caso de México, por ejemplo, en 1960. Este convenio de 1969, entre otros derechos, pues reconoce la capacidad de los propios pueblos indígenas, de gestionar sus propios territorios, su propia tierra y sus propios recursos. Y en este sentido, a partir de un esquema de instituciones donde se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, podemos hablar de cooperación. Tenemos, por ejemplo, la Alianza México-Red, que es una alianza para el cuidado y la monitorización de la deforestación de los bosques en el sur del país, y que involucra a los estados de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, etcétera, y que propiamente pues empodera a las comunidades indígenas para administrar sus propios recursos. También se encuentra el Conservation International Cambodia, que prácticamente se trata de acuerdos con comunidades locales para la defensa contra la deforestación en un lugar muy específico como lo son las montañas de Cardamomo en Camboya. Posteriormente tenemos el International Water Management Institute, que es un instituto internacional que se encarga de velar por el desarrollo de las actividades de agricultura de las comunidades indígenas en diferentes poblados del mundo, pero específicamente haciendo alusión a lugares en donde se encuentran actividades de agricultura cercanos a humedales. En este sentido, se hace una monitorización sobre los humedales y pues la conservación de los mismos para facilitar la agricultura y las actividades de los grupos indígenas. Si bien estas tres primeras que acabo de mencionar son cuestiones para la conservación de medios naturales, también tenemos otros tipos de cooperación que trae a colación el reconocimiento de los propios pueblos indígenas para empoderarse a sí mismos a través de un diálogo de los mismos pueblos indígenas.
Y en este sentido hablo de la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas y la Naturaleza, que es un espacio común organizado en este caso por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, afiliado al sistema de la ONU o de Naciones Unidas, que precisamente ayuda a los grupos indígenas a recuperar su papel como protectores de la naturaleza. Y pues, para terminar con este tema, como lo menciona Galván Martínez et al., es importante que se observe que los asuntos que derivan de la interculturalidad permitan la interpretación a través de los procesos comparativos, ¿no? Precisamente para que se explique la relevancia del ambiente dentro de los ciclos económicos y de las comunidades, de sus propias percepciones, cómo las comunidades se perciben a sí mismas en consonancia con un medio ambiente que es parte de su vida, una extensión de su vida. Y para esto nos resulta necesario ejemplificar cómo actúa la gobernanza frente a ciertos problemas ambientales. Para este último tema decidimos tomar el tema de la contaminación por parte de la industria ganadera o del sector ganadero. Para empezar, como recomendación tanto de Eduardo como mía, nos gustaría comentarles acerca de una película que fue como la que despertó nuestro interés en este tema, porque es un tema internacional que afecta pues, a muchas personas. Es un documental llamado Cowspiracy del año 2014, que básicamente expone datos pues, muy ciertos que en muchas ONG del medio ambiente no se presentan como tal. Son datos crudos y datos certeros pues, de lo que la industria ganadera hace al medio ambiente y también a nuestra salud. Algunos de los datos que expone es, por ejemplo, la cantidad de agua utilizada para la solventación pues, de los animales, obviamente, y tanto de su alimentación como de los campos en los que viven, etcétera. Y explica, por ejemplo, que para una hamburguesa, como nosotros la conocemos, se utilizan alrededor de 25 litros de agua solamente para eso. Y expone también como en el caso de Estados Unidos, aproximadamente el 40% del cultivo de cereales es para el consumo de los animales, es para lograr alimentar al ganado y pues mantenerlos en engorda, tanto de las vacas como de las reses. Y pues para esto también es necesario recordar que del 20 al 35% de la superficie del planeta es utilizada para el pastoreo del ganado y pues en diversos lugares es la fuente principal de contaminación tanto del suelo como del agua, porque debido a la emisión de nutrientes, de la materia orgánica, de los patógenos y de los residuos que pues muchas veces terminan en ríos, lagos y zonas costeras. Además de esto, es necesario recalcar la crueldad animal dentro de la industria ganadera. Esto también trae repercusión pues, en nuestra salud, ya que la separación de los becerros a muy corta edad para aprovechar la leche que es proveniente de las vacas para satisfacer pues, las necesidades humanas, pues representa una crueldad animal pues, bastante grande. También la intervención de la intervención de la gobernanza en este tema se da a través de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, en el cual se proponen una serie de relaciones cuyo tema central fue el análisis del vínculo entre la ganadería y el medio ambiente y pues su afección a este. De estas reuniones surgió la iniciativa Livestock Environment and Development, LEAD por sus siglas, que pues básicamente coordina la producción y salud animal de la FAO y pues se ha responsabilizado de llevar a cabo un conjunto de acciones acerca del tema, ya que en noviembre del 2006 se discutieron pues como la emergencia de la ganadería a partir del análisis integral de los efectos ambientales, de salud, como lo comentaba antes, y sociales que tiene pues el consumo excesivo de carne y pues obviamente la producción, el crecimiento de la industria ganadera. Porque pues el sobrepastoreo genera una contaminación a nivel ciclo del agua, pues no permite que los nutrientes se renueven en los recursos hídricos y un degradamiento de los suelos y de los nutrientes dentro de los suelos por la dieta que llevan los animales. Para esto, pues, se propone reducir la presión ambiental a través de una expansión ganadera en ecosistemas naturales, de limitar la degradación de los pastizales y reducir las descargas de nutrientes en áreas de concentración ganadera.
Esto pues también resulta importante como destacar que los residuos fecales de las vacas producen muchos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el gas metano. Esto pues no solamente afecta a la atmósfera, sino que también afecta pues al suelo y a los nutrientes del suelo. Ok, y bueno, estos temas fueron los que nosotros elegimos para abordar un poco sobre la cuestión de gobernanza en el medio ambiente. Esperamos que hayan sido de su interés y pues muchas gracias por su atención.